Saludos cordiales, señoras y señores. Ser poeta es un trabajo lento, íntimo y particular, pero sobre todo una vocación que permite decir lo que tal vez no se podría comunicar de otra manera. Los poetas hablan del amor, pero también de la soledad, la locura y la muerte. No nos curan de esos otros espantos, pero nos traen el fuego y la luz. Esta noche nos acompaña en el estudio una mujer con más de una veintena de libros publicados, defensora de la poesía que se hace en Córdoba y una voz que muchos de ustedes reconocerán, ya que es directora del programa Protagonistas de Onda Cero Córdoba. Saludamos ya a Pilar Sanabria. Hola Paco, buenas tardes. Buenas noches, Pilar. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Pero vaya tiempos para ser poeta, ¿no? Pues tiempos muy difíciles, dicen que corren malos tiempos para la lírica, como decía la canción, pero quizá la poesía es cuando ahora tiene que estar más presente, un poco para salvar de la locura en la que vivimos al ser humano. Dicen que es el único género literario con más escritores que lectores. ¿Qué le está pasando a la poesía? ¿Nos estamos alejando de ella? Bueno, en el mundo en el que estamos viviendo actualmente, de prisa, de cambio, no quería mencionar las palabras, pero hay que decirlo de crisis. La crisis es mucho más que una crisis económica, estamos atravesando una crisis de valores, ¿no? El interiorizar, el pensar, el meditar, hoy no se lleva, y la poesía es sobre todo introspección, meditación, también comunicación y también conocimiento, y a veces nos asusta mucho, ¿no?, conocer lo que somos, quiénes somos y a dónde vamos. ¿Qué te parece la forma en la que se enseña la poesía en las escuelas? Bueno, la poesía yo creo que nunca se ha enseñado bien en las escuelas, por lo menos esa es mi opinión, por experiencia personal y bueno, pues por opiniones que oigo en la actualidad por ahí, ¿no?, de madres y padres que dicen, cuando van a algún recital, precisamente me hacen esta pregunta, y yo creo que está pasando pues lo que acabo de decir. La poesía siempre ha sido un género, decían, para minorías. Yo creo que sigue siendo ese género para minorías. ¿Y en las escuelas qué está sucediendo? Pues sencillamente que cuesta mucho que los chavales en una generación de solamente internet, móviles de última generación, si todo lo que hablan es a través de WhatsApp, de SMS, donde hasta el lenguaje se minimiza, donde se llega a la más ínfima expresión, ¿cómo van a ponerse a leer los versos de Garcilaso, de Miguel Hernández, o de Pablo Neruda, o de Lorca, o de tantos y tantos y tantos? Pues cuesta mucho, la verdad, y cuesta mucho enseñar esa tendencia que es la poesía, ese movimiento que es la poesía, y esa forma de ser, porque es una actitud ante la vida la poesía. Cuesta mucho. Tenemos la mesa llena de tus libros. Algunos libros, sí. ¿De qué manera se podría hacer más atractiva la poesía para que hubiera lectores que la apreciaran? ¿Cómo crees? Es difícil, ¿no? Es muy complicado. Sin embargo, por ejemplo, vivimos en una ciudad como Córdoba, donde bueno, pues tenemos opciones tan estupendas como Poética, que ya sabes que es ese festival de poesía que se hace a nivel nacional e internacional, porque ya hemos pegado el salto fuera de España y tenemos prestigio ya fuera de España, ¿no? Y hay muchas opciones a la hora de hacer atractiva la poesía. A los más jóvenes, bueno, pues si tenemos internet como un arma, donde ahora hay muchos blogs, donde hay muchas páginas web, bueno, pues hacerla atractiva a través de estos nuevos medios que tenemos al alcance, ¿no?, a través de Twitter, de Facebook y de tantas redes sociales, ¿no?, de atraerla, de sacarla a la calle, también hay que sacarla a la calle, o sea, quitarla de las torres de marfil, que a veces la poesía también se ha encaramado ahí a unos sitios académicos y de marfil, y hay que empezar a sacarla a la calle, ¿no? Yo creo que eso sería la clave, ¿no? Pilar, vamos a hacer también un poco de autocrítica, porque a veces la poesía es tan enigmática y oscura que produce un poco rechazo. ¿No le pasa eso también a algunos poetas que la alejan, ¿no? Bueno, porque el ser humano es enigmático y oscuro, entonces claro, uno tiene que indagar en esa oscuridad, en esa sombra. Todos los seres humanos tenemos sombras y tenemos luces. Quizá el poeta la sombra la empieza a desgranar o la empieza a revelar a través también de la luz de sus poemas, ¿no?
pero también tiene que verse como, retratado como un espejo. El poeta al fin y al cabo sigue siendo un ser humano más, ¿no? Muchas veces es que los poetas estáis un poco, digo, no, los poetas somos seres humanos, y dices, es que estáis siempre escapando de la realidad, no, los poetas yo creo que invadimos precisamente la realidad, porque no nos gusta a veces la realidad que vivimos y la tenemos que invadir. ¿Cómo? A través de la comunicación, a través de la palabra, una palabra quizás distinta, obviamente, a la palabra coloquial, pero una palabra que al fin y al cabo sirve también para redimirnos también a veces como seres humanos, ¿no? Y para poner un poco ese punto de belleza que hace falta en el mundo. ¿La poesía que no se entiende es mala poesía? En absoluto. Es malo el lector. Es malo el lector. Sí, sí, claro, porque por falta de costumbre. Si un lector está harto de leer novela negra, entiende de novela negra, o entiende de novela histórica, ahora muy de moda, y hay ejemplos muy claros, ¿no? Y hay boom en la novela histórica, ¿por qué no empieza a leer también poesía? ¿Por qué no se acerca al mundo de la poesía? ¿Por qué? Porque hay que interiorizarla, porque hay que pensarla, porque hay que meditarla, y eso nos espanta. Nos encanta lo fácil, lo accesible, lo difícil lo retiramos, huimos rápidamente de ello, ¿no? ¿Y cómo fueron tus primeros contactos con la escritura poética? ¿Cómo supo Pilar Sanabria que era poeta? Pues mira, eso yo creo que es casi como que ni se sabe, ¿no? Como que se intuye, ¿no? Yo empecé a escribir poesía de muy niña, yo creo que tendría unos 6 años, incluso menos. Escribía también cuentos, leía cuentos y luego escribía cuentos muy parecidos y cambiaba los personajes y tal, ¿no? Con 14, 15 años, cuando ya empiezas a leer a los primeros clásicos, cuando empiezas a leer también ya a gente como Miguel Hernández, que a mí me impactó mucho su elegía, Ramón Sigé, cuando empiezas a leer a gente como García Lorca, como Pablo Neruda, yo ya empecé, digamos, ahí a labrar verso, empecé a hacer el barbecho, los surcos para ir depositando la semilla de esos versos, ¿no? Luego, con 16 años, casi 17, conocer en Madrid a Vicente Aleixandre supuso para mí pues el boom, ¿no? O sea, fue el revulsivo, ¿no? Yo tuve la cara dura de plantarme en casa de Vicente Aleixandre con mi carpetilla llena de malos poemas, y él tuvo la amabilidad de recibirme sin cita previa, sin avisarlo para nada, que ya es difícil, porque me empeñé, porque le dije a su hermana, digo, es que vengo de la otra punta de Madrid y tengo muchas ganas de conocer al maestro, soy admiradora, tengo todos sus libros encima de la mesilla, ¿no? Y él me recibió, aquello fue un deslumbramiento, aquello fue la luz para mí, y dije, es mi padre poético. Y me acuerdo que leyó un breve poema que llevaba y me decía, hay bastante hojarasca en todo esto, pero alguna pepita hay ahí que brilla en la lejanía. Y a partir de aquello, claro, me dijo, tienes que trabajar mucho, y sobre todo me dio un consejo que siempre he seguido, tienes que leer mucho, mucha poesía, y eso es lo que he hecho toda mi vida, leer mucha poesía. ¿Y cómo fue ese momento de conocer a Vicente? Pues ese momento fue... A la puerta con... Llamé, abrió su hermana, y le dijo que no, porque... Bueno, el hombre estaba vestido con un pantalón normal, un chaleco de estar en casa, muy arreglado, con su corbata. Era un hombre muy afable, me acuerdo de un hombre alto, recuerdo unas manos grandes, blancas, unos ojos profundamente azules, y una amabilidad, para nada endiosado, un hombre con esa categoría que ya tenía, pero un hombre de una accesibilidad preciosa, con una sencillez, con una, no sé, todo lo que yo diga de Vicente Aleixandre es poco, aparte de que yo ya iba, lógicamente, con esa imagen de su poesía, ¿no? Esa poesía cosmogónica, del universo, con el hombre, ¿no? Eso lo tenía ahí en la cabeza. Que el no creérselo y la humildad es muy común entre los grandes, ¿no? Y lo contrario, entre los más mindundis suele pasar. Suelen estar pasar. Más Te encuentras por ahí cada cosa que, sí, ¿no? que no veas. En la poesía y en todo. En la poesía y en todo, efectivamente. Sí. ¿Cómo construyes tus poemas, Pilar? Pues los poemas a veces te asaltan, generalmente los poemas te asaltan, son como una emboscada. Entonces una está tan tranquila cualquier día y te asaltan en la mirada de una persona en la calle, te asaltan en una conversación, te asaltan en un detalle que ves en cualquier plaza, y en el momento que estás más a gusto, de repente llega el poema. A veces lo buscas y no lo encuentras, pero decía un poeta, he buscado el poema, he bajado a la calle y lo he encontrado. Y eso me pasa a mí. A veces no lo encuentras, pero bajas a la calle, empiezas a caminar y lo encuentras. Hay veces que los poemas los tienes aquí, y estás escribiendo aquí, y los tienes aquí, y estás escribiendo aquí. Y cuando menos te lo esperas, el poema surge, sale de una palabra, de un gesto, de una complicidad con alguien. ¿Llevas una libreta para apuntarlos a todos los sitios donde vas? Escribo en libretas, escribo en servilletas de bares, escribo una idea en la palma de la mano si no tengo nada a mano para escribir, sí.
Así se Hay que escribe a aprovechar veces. el momento en el Hay que que estás alta del verso. escribes a veces de sueños, ¿no? que has tenido y recuerdas ciertos momentos, ciertos sueños, ciertos lapsus de esos sueños y en ese momento los recreas y luego ya a partir de ahí empiezas a construir el poema. El poema es una casa, es un edificio. ¿Qué te dicen tus amigos o la gente que está a tu lado cuando te ve de pronto coger ¿Me dejan? una servilleta? ¿Piensa que estás loca o qué? No, me dejan, ya están Te dejan, ya acostumbrados. están Ya están acostumbrados. acostumbrados, ya están acostumbrados. Pero generalmente uno escribe en momentos, uno escribe a lo mejor en un momento de relax también, ¿no? La noche para mí es un momento bueno, que es cuando, digamos, está todo en reposo, está todo en quietud, está todo en silencio, y ese almacén que tienes ahí, empieza a abrirse, se empiezan a abrir las puertas y empiezan a salir cosas, sentidos, sentimientos, colores, tactos, amarguras, desilusiones, felicidades, encuentros, desencuentros, ausencia, presencia. ¿Cuál crees que es el motor de tu obra? El motor de mi obra, el amor, últimamente el paso del tiempo. Cuando uno va cumpliendo años se va planteando qué pasa, que aquí ya queda menos, ¿no?, para terminar el camino, ¿no? Y eso últimamente pues me obsesiona bastante, ¿no? Y eso se refleja mucho. El amor, el sexo, la ausencia de personas que ya no están, que han marcado tu vida, ¿no? y que en un momento determinado vuelven porque han sido un referente muy importante, han sido una base, ¿no? Y de repente pues echas eso de menos y echas de menos ese hablar, ese contacto, ¿no?, diario, ese tocar, ese acariciar. ¿Tienes palabras favoritas? Hay algunas palabras favoritas. Sí. Hay una palabra que yo utilizo mucho en los poemas, que es la palabra ceniza. ¿Ceniza? Ceniza. Una palabra que utilizo para hablar de eso, de la ceniza, de la decadencia, pero también del resurgimiento, ¿no?, como el ave fénix. Como el ave fénix. Y como lectora de poesía, que también eres, ¿cómo distingues lo que es la poesía de lo que solo son metáforas y frases bellamente adornadas? Pues supongo que esto es como todo, la experiencia en leer poesía te hace también ver lo válido y lo que no es válido, ¿no?, lo que te llega. O sea, una persona que lee poesía habitualmente sabe muy bien lo que le llega, sabe muy bien lo que le impacta, entre el marasmo de poetas que existe y que va apareciendo año tras año, afortunadamente, porque hay nuevas generaciones que tienen cosas muy interesantes que decir, pues vas viendo quién realmente, digamos, tiene el detalle, tiene esa madera, tiene ese corpus lírico que se va haciendo, que se va generando y que va creciendo también con el paso de los años, a través de lecturas, de recitales, de ciclos, de libros, de contactos, ¿no?, esa interrelación de unos poetas y otros, que también yo creo que es muy importante, es un aprendizaje. Yo llegué a Córdoba con 24 años y comencé a ir a las reuniones del grupo Zubia en la Fundación Paco Natera, y yo aprendí mucho de esos poetas, que me llevaban algunos años, pero me llevaban esos años sobre todo en ese intelecto poético, en ese corpus lírico, en hacer un camino poético, un sendero poético, ¿no?, una travesía. La poesía a veces es una travesía en el desierto, casi siempre es una travesía en el desierto, ¿no? Como digo aquí en un último libro, en este peaje de intemperie, hay que pagar un peaje, un pago por atravesar la intemperie de la vida. Pues la poesía es un poco eso también, la intemperie, ¿no? Y ese reconocimiento de la poesía es un reconocimiento físico, es decir, cuando estás leyendo sientes un escalofrío cuando lees un buen poema y por eso se puede reconocer con respecto a otros. Sientes un escalofrío, pero sobre todo el escalofrío es por dentro, ¿no? Te pega te revienta de alguna forma, ¿no? El entendimiento, la razón te motiva, te alza y dices, joroba, ahí quería yo llegar. ¿Por qué? Porque me conozco a través de eso también. La poesía, como decía también Alessandra, es conocimiento, es una vía de conocimiento. Si no fuera conocimiento, no serviría absolutamente para nada. ¿Tienes alguna manía como poeta? Sí, escribir siempre en papel en blanco y con pluma. No puedo escribir en papeles de cuadros, ni con líneas, ni nada. Tiene que ser papel totalmente en blanco. Reciclados, Sí, pero en blanco, totalmente liso. Que no haya cuadritos ni nada de eso, ni letras ni nada. Me dispersa. Los poetas, Pilar, no tenéis agentes literarios. No. Pero en Córdoba sí cuentan con una pequeña editorial, que es la de Calixto Torres, que desde su charcutería, porque este hombre es charcutero, está haciendo más por los poetas de Córdoba que muchas instituciones públicas y millonarias entidades financieras.
Vaya personaje este Calixto Torres. Bueno, Calixto corta unas lonchas poéticas impresionantes, kilos y kilos de poesía, kilos y kilos de entrega, porque de Calixto hay que decir que sobre todo es la entrega que tiene hacia los demás, totalmente desinteresada, y es un hombre que está brindándonos la posibilidad a muchísimos poetas, no solamente de aquí, sino de fuera de Córdoba, para que sigamos mostrando lo que hacemos, enseñando esa obra que, como decía Alexandre, si tú un poema o un libro de poemas no lo enseñas a un lector para que lo valore, para que lo intimide, para que lo intimice, para que te diga lo que siente, te estás suicidando porque no tienes destino. Y él hace que sí tengas un destino. Y de una forma sencilla, asequible, pues está haciendo que muchos poetas también podamos ir dando a conocer nuestra obra. La labor es impresionante. La labor de Calixto siempre hay que decir, pues yo tengo que agradecer muchísimo, porque a mí me ha brindado todas las facilidades para estar ahí, editando también con él, y hay que alabarlo desde luego, la obra de Calixto, y animarlo. Es difícil meterse en los circuitos de las instituciones públicas a la hora de publicar, o lo tienen más fácil algunos que otros. ¿Por qué es tan complicado? Bueno, para unos es más difícil, para otros es más fácil, depende también a veces de afinidades, de muchos tipos, a veces incluso afinidades políticas, que también las hay, ¿no? A ver, las haylas. Y también a veces hay que reconocer que muchos que están en cargos públicos, que, bueno, digamos, se responsabilizan de áreas de cultura, pues a veces quizás pues no tienen el pleno conocimiento de estas personas, y de que hay otras personas también que están ahí y que pueden también acceder a esas ayudas y a esas publicaciones y a esos ciclos y a esas lecturas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sería muy largo y complejo de comentar, por no meternos en esos berenjenales, desde luego, pero sí que existe. Y hay poetas oficiales también y poetas no oficiales, también los hay. Seguramente que alguno de nuestros espectadores es un poeta novel que quiere publicar sus versos. ¿Qué recomiendas? ¿Qué le recomiendas? ¿Qué deben hacer para ver impresos esos versos? Bueno, pues sobre todo ver si esos poemas que tienen, hombre, si son personas jóvenes o poetas noveles, que también, hombre, intenten comunicar con poetas de más experiencia, que vean un poco cómo son esos versos, que comprueben un poco el camino que han tomado. Si esos versos al final, después de que se analicen, se vean tranquilamente, sin prisas, que no tengan prisa, sobre todo, pues ven que son, digamos, asequibles para el público para publicar. Bueno, hay editoriales a veces pequeñitas que se puede intentar acceder a ellas. El caso, por ejemplo, de Calixto, que como antes comentábamos, está haciendo esa buena labor. Que no se desanimen, que sigan adelante y que lean muchísimo, que no pierdan nunca de vista los clásicos, que son los que son un poco el alimento fundamental, la raíz, ¿no? Y luego que vayan viendo pues todo lo que va saliendo, las nuevas generaciones, la generación del 36, del 50, es que hay tantas, el 27, el 98, que no podemos nunca olvidarnos de esos referentes, ni mucho menos. Eres periodista, además de poeta. ¿Ha condicionado tu labor, tu trabajo de periodista, que es lo que te da de comer a tu poesía? Bueno, pues a veces intenta hacer el trabajo un poco de forma poética, comunicar a veces de una forma poética que a veces es muy complicado y muy difícil, pero son dos aspectos que se dan la mano. El ser poeta, el ser periodista, son dos formas de comunicar, quizá diferentes, pero se dan la mano en eso y tienen a veces puntos en común, muy curiosos, ¿no? Que yo he ido descubriendo con el paso del tiempo. O sea, que se refleja uno. Sí, se pueden reflejar a veces, sí, porque un poema puede reflejar una mala noticia, un momento malo de alguien, una muerte, una desaparición, un maltrato por violencia de género, puede reflejar pues a alguien que está enfermo y que necesitas ayudar a través de una poesía, alguien que necesita un trasplante. No sé, a veces hay puntos de conexión entre la poesía y el periodismo muy, muy curiosos y muy interesantes. ¿Crees que la crisis es un buen caldo de cultivo para la poesía? Magnífico, magnífico. Cuando más desesperación, cuanto más pesimismo, cuanto más oscuridad, la poesía puede dar respuestas a veces y puede poner luz, porque si no yo creo que nos volveríamos locos. Por eso yo siempre digo a la gente, lee poesía, ve exposiciones, escucha buena música, mírate una buena exposición de escultura, vete a ver una exposición de pintura, porque si no nos volveríamos locos.
Sería estamos imposible. medio locos, ¿eh? Estamos ya medio locos, pero por eso, a ver si el otro medio no lo acabamos de completar y lo podemos, digamos, tirar por esos derroteros, ¿no? De la belleza, ¿no? y del arte, ¿no? Y de lo que, digamos, también genera esplendor y luz en el ser humano. Porque si no vamos a arruinar, nos vamos a arruinar por completo en todos los aspectos. Porque antes decía, la crisis no es una crisis económica, es una crisis moral, es una crisis de valores, es una crisis ética. Luego viene todo lo demás, claro. Si no, bueno, pues ahí tenemos el atajo de gente que está viviendo a costa de nosotros mismos, y bueno, que los ves robando por aquí, robando por allá, ¿eh? Entonces, eso son una de las consecuencias de esa decadencia, ¿no? Tan profunda. ¿Qué es lo más gratificante para ti de escribir poesía? El momento de escribirla. No hay nada más gratificante que el momento en el que escribes un poema y lo ves terminado y dices, no me gusta, a lo mejor me gusta un poquito, pues mira, no me ha quedado muy mal. ¿Eh? ves un poco eso. Luego el poema se trabaja, hay que construirlo, lo vas construyendo, ¿no? Luego los poemas tienen también yo siempre he dicho un verso que es el código, que es la clave, que es la llave que abre el poema. Pues eso también es muy interesante porque hay que saber descubrir, ¿no? Cómo abres la puerta de ese poema. ¿Y hay algún instante frustrante dentro de tu labor de poeta? Muchos, porque claro, una intenta a veces construir un libro, dice, bueno, yo tengo una serie de poemas aquí, quiero construir un libro, pero te das cuenta que empiezas a leer esos poemas y dices, este chirría. Eso dice mucho Manolo Caete, dice, cuando un poema te chirríe, déjalo, pues eso digo yo, este chirría, bueno, pues lo tengo que dejar, lo tengo que abandonar. Casi olvidarlo. Olvidarlo. Bueno, ¿y qué pueden encontrar los lectores de Pilar Sanabria en estos versos, en estos poemas? ¿Qué van a encontrar? Pues van a encontrar amor, van a encontrar desamor, van a encontrar sexo, van a encontrar ausencias, van a encontrar presencias, van a encontrar muchas sombras, muchas luces, versos comprometidos con causas muy especiales, un poco de todo. Lo que es la vida, van a encontrar la vida y lo que somos las personas, ¿no? Buenos, malos, regulares, lo que somos los seres humanos, podredumbres, luminosidades, ángeles y demonios, por supuesto. ¿Te parece que acabemos con uno de ellos? Por supuesto. Pues precisamente estábamos hablando de poesía, que a veces la poesía, Paco te comentaba antes de comenzar el programa, que la poesía a veces es un lenguaje que asesina. Pero el poema debe de estar. Hay aquí este poema que se llama Un lenguaje que asesina, y hay otro poema que se llama Debe estar el poema. Pero este lenguaje que asesina, que además pertenece a mi último libro publicado, a Peaje de Intemperies, que es un libro editado por Ediciones de Papel, con Manolo Patiño, que también hay que agradecer la labor como editor que está haciendo tan magnífica. Y este lenguaje que asesina dice: me golpean los verbos en el desgarro de un ascua, decapitan las palabras esta serenidad con su guillotina de excesos, y es que en el lenguaje hallo tu cráneo, tu placenta, tu olor esférico, el tizón de tu lujuria, y me escuece este soborno de las letras, este heraldo anunciando el prostíbulo de tu ortografía. No me basta con nombrar tu cuerpo, con descomponerlo en una frase. Por encima de esos adjetivos que me humillan, siempre se levanta el vocablo más antiguo de tu ausencia, la rosa más espesa que eyacula en su metáfora la herida más extensa de mi idioma. Pilar Sanabria, gracias por acompañarnos en El Puente de la Luz. Gracias a ti por invitarme, un placer. Nosotros vamos ahora con una breve pausa comercial y enseguida regresamos con todos ustedes.